Lo estudié y he ido poniendo carne a los huesos en mis apuntes. Estamos en Nehemías capítulo 2 en sus Biblias. Pueden buscar Nehemías 2. A ver, si no estás muy cómodo en las últimas filas y quieres pasar adelante, hay como 10 sillas rojas desocupadas. Si ves alguna cosa de un niño, puedes moverlo y sentarte adelante. Si es que quieres, no nos vamos a distraer. Estas son las sillas más caras, ¿sí? Cuando vas al concierto te cobran más, ¿cierto? Para sentarte en las primeras filas. Sí, si estás aquí adelante, hasta podrías conseguir un autógrafo mío, posiblemente, después del concierto. Ok, hermanos, estamos en Nehemías capítulo 2. La semana pasada estuvimos enfocándonos principalmente en dos beneficios y motivos de por qué el pueblo de Dios en los tiempos de Nehemías trabajaron juntos y por qué el pueblo de Dios en los tiempos tuyos debemos trabajar juntos. Uno de estos motivos era para el bien del pueblo de Dios. Nehemías vio cómo estaba Jerusalén y cómo estaban sus parientes y le conmovió. Y él lloró. Y él fue a trabajar y fue para beneficio del pueblo del Señor. Y también consideramos el motivo principal, no solo para trabajar juntos en la obra del Señor, sino el motivo principal de todo lo que nosotros hacemos en la vida, que es la gloria de Dios, la gloria del Señor. Y ellos fueron motivados para esto. Nehemías hablaba de la gloria y la reverencia del nombre del Señor. Y nosotros también debemos ser motivados por esto. Bueno, esta semana vamos a seguir en el capítulo 2. Hay una cita de Winston Churchill. Quizás ustedes, algunos que les gusta la historia, se acuerdan de él y todo lo que vivió en su vida. Él dijo esto: en la vida de todos llega un momento especial en el cual, en un sentido figurativo, se le da un toque al hombro y les ofrece la oportunidad de hacer algo sumamente especial, único para ellos y ajustado para sus talentos. Qué tragedia, dijo Winston Churchill, qué tragedia si aquel momento les sorprende sin preparación o capacitación para lo que habría sido su hora más sublime. Wow. Ese momento llegó en la vida de Nehemías y él estaba preparado. Él empezó su obra con valentía. La valentía no significa ser pesado, sino es tener el coraje de hacer lo que es correcto en el momento correcto. Yo estimo mucho a la gente que hace las cosas correctas en el momento correcto y con el motivo correcto. Y mientras más años estoy en el ministerio, más admiro a los cristianos que viven así. Y más admiro a los pastores que viven así. Y cuánto deseo ser uno de ellos. Si nosotros vamos a trabajar juntos como el pueblo de Dios, requerirá valentía. Y nos hacemos la pregunta: ¿puede ser esta nuestra hora más sublime? ¿Tenemos el coraje necesario para comenzar? Vamos a leer Nehemías capítulo 2. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, que estando ya el vino delante de, no sé por qué leí esto muy mal, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo.
No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat Horonita, Tobías el siervo de Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Qué emocionante capítulo. Nehemías, él demostró mucho coraje delante del rey. Vamos a volver a esto, pero oren conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor. Nosotros nos humillamos ante ti y nos comprometemos a tener fe y creer en lo que tu palabra dice y a actuar conforme a como tu Espíritu nos guía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nehemías tuvo mucho coraje en la presencia del rey. Si tú lees de manera superficial este libro, vas a saltar un hecho, ¿sí? Porque empiezas en el versículo 1, capítulo 1, y lees unos 2-3 minutos, terminó el capítulo, empiezas el capítulo 2. Y pueden pasar 10 minutos y ya leíste todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2.
¿sí? Uno de los detalles que es fácil de no ver con una lectura así es que habían pasado 4 meses entre el capítulo 1 antes de hablar en el capítulo 2 con el rey Artajerjes. Él recibió las malas noticias de Jerusalén en un mes. Mírenlo en el capítulo 1, versículo 1. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Este mes de Quisleu corresponde a lo que nosotros llamamos noviembre, diciembre, más o menos, en nuestro calendario. Después, en el capítulo 2, versículo 1, dice: sucedió en el mes de Nisan. ¿Sí? Y esto viene siendo más o menos nuestro marzo y abril. O sea, habían pasado 4 meses. Entonces, Nehemías, en el capítulo 1, empieza a nacer en él una carga, ¿sí? Pero él no actuó de inmediato. Y a veces en la vida nosotros sí debemos actuar inmediatamente. Pero hay otras veces en la vida donde nosotros debemos detenernos y orar. ¿Cuántas veces en mis pocos años de pastor, ya que soy tan joven, ¿cierto, Nelson? Anoche Patrick me decía: papá, tienes muchas canas en tu barba. Así que hoy en la tarde vamos a tener el funeral de Patrick. Y en mis pocos años de pastoreo, ¿cuántas veces he observado a gente tomando decisiones apresuradas, donde sí debían haber esperado? E incluso vienen un año después o 2 años después: oh pastor, me equivoqué grandemente en eso. A veces nosotros debemos detenernos y orar. Nehemías, ante esta situación y lo que había en su corazón, él procedió cautelosamente y empezó primero con oración. Quiso estar bien con Dios antes de tomar acción. ¿Sí? Él sabía, o por lo menos el Señor sabía, que para poder hablar con el rey Artajerjes tenía que ser el momento preciso. No podía ser cualquier momento. Nehemías aprendió una lección importante. Es mejor esperar en el Señor que apurarse solo en lo que es el poder humano. ¿Sí? Porque él, con su posición, probablemente pudo haber actuado enseguida, pero quizás no le habría ido muy bien. Es bueno esperar en Dios y esperar los tiempos de Dios. Esperar en Dios no es pereza, excepto si eres perezoso. ¿Sí? Porque alguien podría decir: no, estoy esperando en Dios, no soy perezoso. Bueno, si eres perezoso, es pereza. Pero esperar en Dios no es sinónimo de pereza. Esperar en Dios no es sinónimo de cobardía. No está haciendo nada, es un cobarde. No, está esperando en el Señor. Y no subestimes el esperar en Dios. Tampoco esperar en el Señor es debilidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que decía el Salmo? Decía: aguarda a Jehová. Decía: espera a Jehová. Sí. A veces hay situaciones donde sí o sí necesitas algo o alguien y simplemente lo estás anticipando y esperando que llegue. Yo recuerdo el otro día los hermanos estuvieron trabajando en el estacionamiento y dije estuvieron y no estuvimos porque yo estuve aquí adentro trabajando y los machos afuera haciendo trabajo de hombres y llegó a un punto donde no se podía avanzar porque estaban esperando la compactadora. Se requería. ¿Sí? Entonces Juan había hablado y yo, si no me equivoco, después Sixto les salvó y se estaba esperando esto, pero sin esto no se podía avanzar. Entonces
ellos estaban esperando, u otra palabra bíblica y muy buena que no usamos tanto, es la palabra aguardar. Ellos estaban aguardando. Es como anticipar la llegada o la venida de algo o de alguien, ¿sí? Y nosotros a veces estamos en situaciones donde no vamos a poder hacer nada más hasta que llegue el Señor y Él haga su obra en la situación. Y en momentos así debemos aguardar al Señor. Debemos estarlo anticipando y esperando. Quiero usar la palabra ansiosamente, pero no en el sentido de ansiedad, sino con ansias, con alegría, aguardando su llegada a la situación. La esperanza no es pereza, no es cobardía, no es debilidad. Es la disciplina de hacer solo lo que Dios manda. Es la disposición de aceptar todo lo que Él diga. Y es la capacidad de no actuar hasta que salga la orden. ¿Sí? Esperar en Dios jamás es tiempo perdido. Como Nehemías había esperado en el Señor en oración, cuando llegó el momento de actuar, llegó la oportunidad, él ya estaba preparado, se había preparado, ¿sí? El esperar en el Señor no es tiempo de no hacer nada. Igual uno es activo, uno está en la presencia del Señor, busca a Dios preparándose. Nehemías así lo hizo. Y aun cuando era la hora de actuar para Nehemías, él, por decirlo de una manera, exhaló una oración y habló con el rey en el mismo momento. La puerta se abrió por medio del único humano que pudo haber dado el mandamiento de reedificar los muros. Un poco de contexto aquí: la reedificación de los muros se había detenido por el mandamiento del rey Artajerjes, el rey de Persia. Eso está en el libro de Esdras, capítulo 4. Y era necesario que él mismo pudiera, creo que la palabra es revertir, ¿está bien dicho? Revertir ese mandamiento para que la obra continuara. Humanamente hablando, solo él podía hacer esto, pero sabemos que Dios puede abrir puertas que nadie puede cerrar. Pero es lo que Dios estaba haciendo. Tenía a su hombre específico en la posición específica, en el reino específico. ¿Sí? Nehemías pidió a Dios que se le concediera gracia delante del rey, en el capítulo 1, versículo 11. No fue por casualidad que Nehemías haya sido el copero del rey. Y no fue por casualidad que él tenía básicamente un acceso continuo y constante al rey. El copero, como ustedes bien saben, guardaba la vida del rey, una persona de confianza que protegía a un rey del envenenamiento. Ya, difícil esa palabra. Él estuvo con el rey. Yo no sé históricamente cómo funcionaban con los diferentes funcionarios y horarios y estas cosas, pero yo puedo imaginar, por lo menos en mi mente, que como copero y como la realeza normalmente consume comida y bebida, el acceso desenfrenado de ellos, es probable que Nehemías estuvo con el rey casi más tiempo que cualquier otra persona. ¿Sí? Siempre estaba cerca. Tengo ganas de, no sé, un jugo de uva. ¿Me lo traen de la cocina? ¿Dónde está Nehemías? Nehemías, ¿lo puede probar? Qué rico. Siempre estaba justo en el lugar indicado,
y en el momento indicado. Me hace pensar un poco de algo que me pasó anoche. Nosotros fuimos a un concierto para escuchar un poco de piano por un pianista maestro de Santiago que vino, y un poco de Mozart y Chopin, de Beethoven, y fue muy lindo, lo pasamos muy bien. Empezaba a las 7 aquí enfrente en el museo, y resulta que yo no sé por qué, pero en mi mente yo dije que está en el centro cultural. Entonces son las 7 y yo estoy en el centro, y entramos por la puerta, hay como una feria de artes y cosas así. Yo entro y digo, es muy grande ese lugar, ¿dónde puede ser el concierto? Y pregunto, ¿hay un concierto aquí? Y entonces saco mi celular y reviso, y dice, la publicidad dice, en el museo. ¡Ah! ¡No! Y uno podría decir, eran justo las 7, y ustedes conocen cómo es su pastor con la puntualidad. Y tuvimos que correr y íbamos a llegar tarde. Y gracias, en buena manera chilena, no habían empezado todavía, ¿sí? Así que igual alcanzamos a llegar antes de empezar. Y uno podría decir, no, pero qué pérdida que estuviste allá en el centro. Bueno, aquí vivo cerquita del museo, muy cerca, a unos minutos. Y tuve que bajar al centro con todo ese tiempo. Pero ¿saben que algo pasó en el centro? Nosotros llegamos, y justo al llegar estaba lleno, no había ninguna parte donde estacionarse. Justo llegamos enfrente y un auto salió y me dejó ahí un cupo. Entonces nos estacionamos con los niños, nos bajamos, era yo con los 4 pequeños, aunque Maika ya no es pequeño. Le digo, tú siempre serás pequeña, tú siempre serás mi guaguita. Y aunque hoy me puede tirar al suelo. Pero nos bajamos y entramos un poquito rápido, y cuando cruzamos la puerta había una señorita. Y esta señorita la conozco de hace algunos años atrás. ¿Por qué? Porque en todo tipo de trabajo que hacíamos nosotros de impresión, yo iba a la imprenta donde ella trabajaba. Ella siempre estaba ahí, y le hablé muchas veces del Señor a ella. Pero hace muchos años que yo ya no hago ese tipo de trabajos. O lo hacemos en casa, o el Nacho va y lo hace, o lo hemos hecho con otra imprenta. Y no, quizás 5 o 6 años que no le he visto a ella. Y me encuentro con ella justo en las puertas. Y se paró, se detuvo y dijo, hola, ¿cómo está? Y estaba muy feliz, dijo, he pensado en usted. Pero qué raro que alguien te diga esto, ¿no? Que no la he visto en 5 o 6 años. ¿Y saben qué? Otra cosa interesante, yo también he pensado en ella. Pensando, ¿qué habrá sido con esta semilla plantada? ¿Qué habrá hecho el Señor con esto, los tratados entregados? Y pude hablarle y le dije, nosotros nos trasladamos a otro lugar, saqué un tratado, le di un tratado. Y hermano, es un punto extra sin costo adicional. ¿Sabes qué tipo de persona entrega tratados? El tipo que los lleva. Si no tienes tratados en tu persona, no vas a poder repartirlos a nadie, ¿sí? Entonces, gracias a Dios, tenía 2 tratados ahí, y saqué un tratado, lo entregué, le dije, nos trasladamos a otro lugar, aproveché de invitarle, ¿sí? Pero después con los niños lo estuvimos meditando, y yo les dije, ¿cuánto Dios le ama a ella, ¿no? Para que yo, de pajarito, me confundiera y llegara al lugar equivocado. Pero ¿saben qué? No fue el lugar equivocado. No. Mientras estuvimos en la puerta, nadie más pasó, solo ella, y había un montón de gente adentro. Y fue justo en el momento, hermanos. ¿Y cuánto el Señor le ama a ella? ¿Y qué hubiera pasado, hermanos, si Dios en ese momento me tocara el hombro? Y yo habría faltado a esa cita divina, porque no tenía tratados, porque me daba vergüenza, me va a decir fanático, porque me iba a atrasar más, o cualquier motivo, y después no estaba preparado, no estaba listo. A veces pasan muchos momentos que podrían parecer insignificantes, pero ¿qué tal si por llegar al lugar equivocado
ella un día esté con nosotros para siempre en el cielo. Hace, no sé, un mes atrás quizás estuve en Unimark y desde que se fue la mejor cajera de Goyay, que, bueno, siempre lento en la caja, y ahí estuve en una larga fila y había una persona en la caja y estuvo teniendo problemas. Entonces estuve esperando mucho rato y dije, creo que voy a cambiar de pista. Entonces fui a otra fila y ahí estuve, y de a poco todas las personas detrás de ella iban saliendo porque ella estaba teniendo algún tipo de problema. Y después mi fila se iba achicando y de pronto estoy al lado de ella. Y le digo, ¿está teniendo problemas con el internet? Y me dijo que sí. Y le ofrecí, le dije, si quiere le paso internet. Y no, está bien, mi hijo me pasó internet. Gracias. Entonces ahí estoy esperando, ella también, y pasa mucho rato, y la cajera cerró la caja para que nadie más se pusiera en la fila, y yo noté como un poco de frustración en ella, y yo hice algo probablemente un poco tonto, pero lo tenía en mi corazón, y le dije, ¿y qué tal si yo pago la cuenta y después usted me transfiere? Y ella quedó como sorprendida y dijo, no, está bien, gracias. Bueno, pasé por la fila, compré mis cosas, ella salió y me saludó así con mucha alegría, le resultó todo, pero pasan varias semanas y estoy en la casa de Pablo para un discipulado. Y hermana Amanda me dice, pastor, le tengo que contar algo. Ya, ¿qué pasó? Resulta que tengo una amiga que hace unas semanas estuvo en la fila de Unimark y me contó de un pastor que ofreció ayudarle y era su amiga. A veces, y algo que probablemente nunca he hecho en mi vida, pero lo hice. Y era el momento indicado, el lugar indicado. Y esperamos que el Señor pueda usar esta semilla. No fue de casualidad que Nehemías estuvo allí en este lugar con el rey que detuvo la reedificación de los muros como copero. Mientras él fielmente cumplía sus deberes, tenía a la vez en su corazón una gran carga por la situación en Jerusalén y por su pueblo. ¿Y te ha pasado que tú tienes algo en el corazón tanto que afecta la cara? Inconscientemente. Sí. Y el rey lo identificó. O sea, el rey lo identificó no como cualquier tristeza. El rey dijo, no estás enfermo. Esto no es sino quebranto de corazón, en el versículo 2. Dijo, tú estás enfermo del corazón, no de la salud. Y esto no era permisible en presencia de los reyes. Cuando lo leí esta semana dije, pero ¿por qué tenía miedo? Y leí, hay muchas razones de posiblemente por qué tenía miedo, pero una de las razones que dan los eruditos, los comentaristas de la Biblia, es porque era una manera de decir, no estoy conforme con tu gobierno y la manera que estás llevando a cabo las cosas. Si alguien estaba triste, entonces era simplemente entendido que tú no entras de manera triste a la presencia del rey. Los reyes, y esto lo vemos en la Biblia, los reyes suelen ser impulsivos. Lo vemos también hoy en día con los políticos. Un político quizás saca cualquier cosa en Twitter y, ¡ay! ¿Por qué no piensas antes de hablar? ¿No tienes un filtro? Puede ser incluso tu político favorito. Dice, ¡ay, qué vergüenza! Yo voté por él. Y está diciendo eso. Pero los reyes suelen ser en la historia y en la misma Biblia hasta caprichosos. ¿Sí? Se me fue la palabra hasty. Nacho, ¿tú sabes cómo decirlo? ¿No? Bueno, es como decir impulsivo. ¿Sí? Toman decisiones impulsivas, a veces sin pensar mucho en las consecuencias. Y en esta situación, él fácilmente podía haber reaccionado con lo mínimo despido. Saca a este hombre de aquí, no lo quiero volver a ver.
o sácalo y tráeme su cabeza. Pero Nehemías tuvo mucho temor cuando el rey le habló de esta manera. Y él tuvo mucho cuidado también con su respuesta, hasta tacto. Si te das cuenta, en el versículo 3, el rey le pregunta para qué, y él empieza diciendo viva el rey, para siempre viva el rey. Pero después dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? A mí me gustó aquí algo que aprendí en mis estudios. Nehemías no mencionó a Jerusalén. ¿Te diste cuenta? Jerusalén, la palabra Jerusalén en ese entonces era una bomba. Era una bomba. No, muy controversial. Él, en vez de hablar de Jerusalén, ni mencionó la ciudad. Y sigue siéndolo hasta el día de hoy. La palabra Jerusalén. Yo recuerdo hace 10 años, el capital de Israel, justamente por eso mismo, era Tel Aviv. Pero hoy no. Volvió a su capital verdadero, que es Jerusalén. Y todo eso empezó. Un día Donald Trump dijo, vamos a mover nuestra embajada, vamos a ser el primer país de mover nuestra embajada al verdadero capital de Israel, que es Jerusalén. No, y después quedó la escoba. Y mucha controversia. Y sigue siendo controversial el día de hoy la ciudad de Jerusalén. Él, en vez de hablar de Jerusalén, y si quieren saber si algo es controversial o no, deben mirar en el espejo cuando yo dije Donald Trump. Algunos Nacho casi desmaya. Yo no dije nada ni bueno ni malo, solo dije un nombre, hermanos, por favor. Si las miradas pudieran matar. Él habló de la ciudad de sus padres. Él dijo, habló de la casa de los sepulcros de mis padres. Y habló de su ciudad. Él sabía que el rey pudo simpatizar con el deseo de respetar a los muertos de su familia y de su nación. El rey le pide a Nehemías qué podía hacer para ayudar la situación en el versículo 4. Y en ese momento me encanta cómo responde. Miren lo que dice. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y él no empezó a hablar. Primero dice, entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey, si le place al rey. ¿Tú has hecho oraciones así o no? Estás a punto de entrar en algo y dices, Dios, ayúdame. O sea, no lo dices con la boca, pero lo dices aquí. Eso es bueno. Es bueno tomar aire y exhalar una oración. ¿Sí? Eso es bueno. Nehemías ocupó esa técnica. Y sin salir de la presencia del rey, él entró en la presencia del rey. El rey con R mayúscula. El rey de reyes. ¿Sí? Por medio de una oración privada, Nehemías se acercó al trono de Dios. Y entonces hace su petición con humildad, pero a la vez con valentía y denuedo. Me gusta esa cualidad en un hombre. Humildad, pero a la vez valentía y denuedo. Me gustaría que se normalizara esto con los hombres. Uno está sentado y va a decir algo. Dice, hermanos, un gusto saludarles. Quería invitarles para la reunión de los hombres una sábado. Gracias. Yo recuerdo
cuando estuve en la iglesia de Stillwater el año pasado predicando, donde fuimos ahora a la reunión de varones, la conferencia de varones en Oklahoma City. Y fui a una reunión de oración el año pasado, no ahora cuando fui con ustedes, hermanos, pero en esa reunión de oración, 100 hombres que están ahí, que llegan como 3 horas antes del culto y oran juntos. Y el pastor dijo, después de un devocional, dijo, ahora vamos a tomar peticiones de oración. Y él se paró frente a los hombres y dijo, hombres, dijo, un hombre se para, habla para ser escuchado y se sienta. Y dijo, entonces nada de eso de levantarse y... Hablen para ser escuchados. Tomen asiento. Me gustó eso. Y ojalá se pudiera desarrollar esa cultura de nuevo en los hombres, ¿sí? De hablar con el diafragma. Y los hombres después cantan del diafragma. ¿Por qué? Porque ocupan su diafragma todos los días hablando. No están enojados, no están gritando, pero están hablando. A veces se nos apaga el micrófono. Y yo quedo así como... hermanos, casi como que olvidé cómo hablar con mi diafragma. Pero yo recuerdo los primeros 10 años de la iglesia no teníamos micrófono. En realidad, en un ambiente tan pequeño, un micrófono no es necesario. Imagínense en los 1800 Charles Spurgeon predicando a 10,000 sin ningún tipo de parlante. Y se dice que Charles Spurgeon, el auditorio del Tabernáculo Bautista Metropolitana de Londres, era diseñado el auditorio de tal manera y él ocupaba su diafragma de tal manera que Charles Spurgeon podía hablar así y cada uno de los congregados podían escucharlo. ¡Wow! Lo he leído en libros. Qué bueno es que los hombres puedan ser vistos y escuchados y listo. Nehemías aquí, él con humildad, con valentía y con denuedo hace su petición al rey en el 5. Es una cosa saber expresarse lógicamente y es otra cosa saber expresarse físicamente. Primero saber lo que quieres decir y luego decirlo para que seas escuchado. Dice en el versículo 5, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, como él oró y pidió al Señor, en el capítulo 1, versículo 11, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. De nuevo no dijo Jerusalén, igual me llama la atención. Dijo Judá. Y todos sabemos que Judá, su capital era Jerusalén, en la parte sur del reino dividido. Entonces hace su petición. Y la respuesta del rey fue simple. Básicamente dijo, vale, ¿y cuándo vuelves? Eso está en el versículo 6. Él dijo, ¿cuánto durará tu viaje? Y la reina estaba con él también. Y quién sabe si Dios coordinó hasta ese punto. Porque quizás el rey era rudo cuando ella no estaba. No sé, estoy imaginando cosas, pero dice la escritura que ella estaba sentada con él. ¿Sí? ¿Sí? Los niños saben, yo quiero ir a la casa de mis amigos. ¿Pido permiso a mamá o papá? No, papá siempre dice no. O mamá siempre dice no. Bueno, en nuestra casa siempre decimos, pregunta a tu mamá, pregunta a tu papá. Entonces, él dijo, ¿cuándo estarás de vuelta? Y su petición le fue concedida. Y es cierto lo que dice Proverbios 21, versículo 1, que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Sí, nosotros veníamos bajando hoy y Javiera empezó a hacer comentarios de río y cómo y dónde se podría desbordar. Ella dijo, tiene la apariencia como que un día se creció
hasta aquí donde empieza nuestro terreno. Si te has dado cuenta, baja muchísimo, pero el río va por allá. Y de esta misma manera Dios puede girar el corazón del rey como le complazca. Nehemías procedió con más peticiones, y si puedo usar esa palabra, atrevidas. ¿Sí? Sí. Mamá, ¿puedo ir a la cancha? No, pero hijo, tú sabes, después en la noche no te dejo ir. Sí, mamá, quería saber si es posible ir el día de hoy, porque hay esto que está pasando. Ok, hijo. Y si mamá, si fuera posible que me pase unas luquitas, porque usted sabe que al lado de la cancha venden completos, vale 2.000 el completo. Sí, hijo, está bien. Okay. Mamá, no sé si es posible, pero si me pudiera pasar 3.000, porque ellos cobran 3.000 para Medinger, y usted sabe que el Medinger es más rico. O sea, Nehemías consiguió lo que quería, y dijo, ya, voy a aprovechar la buena onda, ya que está la reina, y voy a pedirle más. Y así fue, sabiendo que enfrentaría oposición, que así fue, y así va a ser cuando tú quieres hacer algo para el Señor. Él pidió cartas en el versículo 7 que le darían protección de parte del rey mientras pasaba por varias provincias en su viaje. Y sabía que iba a necesitar madera para reedificar las puertas, los muros, otras partes de la ciudad. Entonces dijo, rey, usted como tiene todo ese bosque, ¿no podría también regalarme un poco de madera? ¡Wow! Sí. El versículo 7 dice, además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Yo propongo que volvamos a hablar así. Qué hermoso, ¿no? ¿Cómo estuvo tu semana, hermana? Como estuvo la benéfica mano de mi Dios sobre mí, me fue bien. Qué hermosa manera de hablar. Quizás no con el mismo vocabulario, pero sí con la misma disposición y reconocimiento. Dando el crédito donde debe ser. Uno podría decir, oh sí, me fue muy bien esta semana porque trabajé durísimo. Que también probablemente es verdad, uno tiene que trabajar duro para conseguir cosas. Pero nosotros los cristianos sabemos que aún así, solo nos salen las cosas si es que Dios está ahí. Él tenía conexiones claves y también usó prudencia hasta en su manera y el momento de cuándo hablar. Y él oró y estuvo preparado y capacitado. Quizás pudo haber dicho, no, yo trabajé duro para llegar a ser copero del rey. Yo me conseguí este trabajo. No. Nehemías da todo el crédito al Señor. El pueblo de Dios puede orar y luego con valentía y de nuevo tener por seguro que la buena mano de Dios estará sobre ellos y estará con ellos. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 18 del mismo capítulo. Dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Guarden su lugar aquí y miren en el libro anterior, el libro de Esdras, capítulo 7. Esdras capítulo 7, el versículo 6. Dice, Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió. Miren lo que dice, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Miren en el versículo 9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia,
Y al primero del mes, quinto, llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Miren en el versículo 28. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Jerusalén para que subiesen conmigo. Se repite esta frase en el capítulo 8 3 veces en diferentes versículos. Nehemías sabía que Dios le había dado el puesto en este lugar, en este momento de la historia de Israel, para hacer la voluntad de Dios. Ojalá tú y yo pudiéramos tomar estos mismos lentes de la providencia de Dios y ponérnoslas. Y ver las cosas como Nehemías las veía. Sí. Piensa en dónde estás. Yo pienso en cada uno de ustedes. Tienen diferentes lugares, diferentes trabajos, emprendimientos, empleos, barrios. Tantas diferencias. Y no es por casualidad. No es porque Dios dijo, ¿sabes qué? Falta un prevencionista en la iglesia, así que vamos a traer. No, Dios es muy sabio. Sí. Yo estoy viendo cómo ampliar nuestro proyecto del Evangelio de Juan, fin de año. Yo quiero llegar a Puerto Aguirre y Caleta Andrade, en las Islas Huichas. Y yo quiero llegar a Melinca, pero yo no sé cómo. Entonces, adivinen qué hice. Escribí al hermano Miguel Rubina, que trabaja y conoce estas aguas probablemente mejor que cualquier marino que trabaja ahí. ¿Marino se dice? ¿Marines? Sí. El hermano conoce. Entonces, pastor, voy a hacer unas consultas y le voy a avisar. Y yo sé que probablemente mañana, pasado mañana, me va a dar datos. Mira, hay ese transporte que sale tal día, tal hora y cuesta tanto. O va a decir, y hay personas que trabajan de forma particular y te cobran tanto para llevarte en el día y este y ese otro y el viaje dura tanto y... El Miguel tiene mucho conocimiento que yo no. Sí. Dios te puso en un lugar específico por motivos específicos. Interactúas con gente cada día. No pierdas las citas divinas que Dios te está dando. Amén. Y después, cuando se logra grandes cosas, no aceptes el crédito, porque no somos nada. Es solo Dios, solo el Señor. Además de concederle las peticiones del rey a Nehemías, él también le dio una escolta militar. Eso dice en el versículo 9. Dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pudo haber sido un viaje peligroso, pero no lo fue. Nehemías iba a necesitar valentía para enfrentar la oposición. Muchos líderes regionales cerca de Judá y cerca de Jerusalén estaban molestos que a alguien se le ocurriera o que le importara el bien de los judíos. Y se enojaron, se molestaron. En el versículo 10 dice, pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Wow. Hay gente así también antisemita, que odian a Israel. ¿Sí? Si tú tienes esto en tu corazón, desarráigalo. Porque Dios bendice a quienes bendicen a su pueblo y maldice a aquellos que maldicen a su pueblo. Tú debes amar a Israel y orar por la paz de Jerusalén. Orar que ellos puedan conocer al príncipe de paz. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir que es la idea central de Nehemías capítulo 2? Nehemías pudo tener la valentía y el denuedo necesarios para iniciar la obra de Dios. Y pudo tenerlos porque había pasado tiempo en la presencia de Dios en oración. Esta intimidad con Dios es lo que provee seguridad
de que uno está haciendo la voluntad del Señor, y esta seguridad es lo que nos da la confianza de tener coraje y denuedo. Quizás tú dices, pastor, yo no sé qué me pasa, yo sé lo que tengo que hacer. Bíblicamente lo tengo claro, pero no sé por qué no puedo hacerlo. Yo sé que tengo que leer la Biblia todos los días, pero no sé por qué no lo estoy haciendo. Yo sé que debo estar evangelizando, que debo estar llevando tratados, pero no sé qué me pasa. Hay un ministerio que yo creo que Dios quiere que yo haga, pero no sé por qué. ¿Qué me está pasando? A veces el problema, la desconexión, es que nosotros no estamos buscando la presencia de Dios en intimidad cada día con Él. Por lo cual no hay valentía, no hay fortaleza, no hay denuedo para hacer las cosas. ¿Sí? Necesitamos esto para que podamos empezar a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Las iglesias primitivas empezaron la obra del evangelismo, por ejemplo, a pesar de gran oposición. Si tú miras en Hechos 4, versículos 1 al 13, ahí podrías sacar 3 puntitos cortitos acerca de eso. Primero, los líderes en el tiempo de los apóstoles estaban muy molestos porque predicaban la resurrección de los muertos por medio de Jesús. Eso está en capítulo 4 de Hechos, versículo 2. Pero, segundo punto, en el poder del Espíritu Santo, Pedro predicó que la salvación estaba disponible y está disponible solo en Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay salvación en ningún otro, es exclusivo. Nadie viene al Padre sino por mí. Los líderes tomaron nota de su denuedo. Si ustedes se acuerdan de eso en Hechos 4:13, búsquenlo por favor. Hechos 4:13. Eso no está de más. Esto es un punto muy importante. Hechos 4, versículo 13. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Qué significa esto? Sin letras y del vulgo. Sin letras significa sin educación formal. Vulgo no significa que eran insolentes, vulgares, sino que en latín la palabra vulgar significa común y corriente. Eran gente común y corriente y sin educación formal. Quizás hoy en día una persona diría, no, Dios no me puede usar. Yo ni sé leer. ¿Sabes qué? Hay Biblias en audio. Ponte a escuchar y memoriza textos de la Biblia gratis en una aplicación. Ni tienes que pagarlo. No hay excusa en realidad. Dios puede usar a la persona rendida a Él y la persona que busca su presencia. Miren lo que dice el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Por qué? Les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué hizo la diferencia? La presencia de Cristo. Sí. Ahora, yo nunca he estado con Cristo físicamente, que yo le veo enfrente de mí, ¿no? Pero sí, yo entro cada día en su presencia y estoy con Él. Me acerco confiadamente a su trono de gracia y yo puedo estar en su presencia todos los días. Estoy convencido de algo, que Él nunca me abandona, nunca me deja, siempre está conmigo. Los apóstoles en en Hechos 4, ellos tuvieron denuedo porque habían pasado tiempo en la presencia de Dios por medio de la oración. Tú puedes también empezar lo que Dios tiene para ti con denuedo y valentía. Pero vas a tener que pasar tiempo con el Señor en la oración. Determina hacer la voluntad del Señor en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo o donde quiera que vayas. Confía en la mano benéfica de Dios para obrar en maneras que tú no puedes, porque lo hará.
Mientras nosotros nos comprometemos en la obra de Dios, en la obra que Él nos ha dado para hacer en su iglesia, con su iglesia, algunos se van a molestar. Nosotros podemos empezar, a pesar de la oposición, con denuedo, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, si es que nosotros oramos y hacemos la voluntad del Señor. Quizás alguien se me acerca hoy y me dice, algún miembro de la congregación, y dice, pastor, mira, yo tengo, no sé, un furgón de escolares. Y está en mi corazón, cada domingo en la mañana, ir y traer, no sé cuántos asientos hay en esos furgones, digamos 15, traer 15 niños a la iglesia. Y que les demos desayuno antes del culto, porque en casa quizás no van a tener. Y después que ellos puedan participar en la escuela dominical, el culto infantil, etc. ¿Está bien? ¿Quieres saber lo primero que le voy a decir? ¿Has estado en la presencia de Dios? ¿Le has buscado en oración? Sí, pastor, llevo un tiempo orando de eso. Ya, hermano, hagámosla. Te apoyo. ¿Qué puedo hacer? La idea, hermanos, es buscar la presencia del Señor y luego, si Dios quiere que tú hagas algo, hazlo. Sí. Yo pienso, quizás Dios quiere que yo sea pastor, pero no sé, no me veo como capacitado. Te voy a decir, hermano, ¿has buscado al Señor en oración? ¿Tú has leído los requisitos para un pastor? ¿Cumples con estos requisitos en la palabra? ¿Sí? Te entreno. No tengo mucho que ofrecer, pero haré mi mejor para que seas pastor. Hermanos, valentía, denuedo y hacer, oh pastor, yo sé, hace años que tengo en mi corazón que debo dar a mi vecina que vive al lado un tratado, pero nunca lo he hecho, tengo miedo. Hazlo. Pide ayuda a Dios, que su mano esté contigo y que hayas gracia en ojos de tu vecina. Acércate, háblale de Cristo. Invítale a tomar un té, invítale a comer, toca la puerta. Sí, hazlo. Valentía, de nuevo. Dios te quiere usar en este momento como la persona única que tú eres, en el lugar único que estás tú. Sí. La pregunta sería, ¿estás preparado? ¿Podría ser este tu momento más sublime? Entonces, hazlo, haz la voluntad del Señor con denuedo. Vamos a concluir esta enseñanza.